Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Al día siguiente, después de haber presenciado aquel terrible accidente de las dos motos que chocaron, me encontraba en el Riad compartido con 4 camas solo y por eso dormí bastante bien, sin ruidos nocturnos, ya que si duermes con mucha gente, alguno siempre suele roncar. Era un Riad muy tranquilo y de noche apagaban todo a las 12 en punto para descansar. En este momento me disponía a ir a la terraza del Riad para desayunar, ya que estaba incluido con la habitación. Pero antes tenía que recoger la ropa lavada que ya estaba seca. Pues era un desayuno típico marroquí con pan, huevos cocidos, zumo y café, suficiente para aguantar la mañana. Y allí conocí una chica alemana muy linda que hablaba español y me contó una historia de amor que había conocido a un chico venezolano en Colombia, pero que después se fue a mi tierra en Coruña y a ella le encantó la ciudad. Ahí vive. Warte, da. Hast du gehört? Er lebt en La Coruña. O Gabriel, mi exnovio vive allá. De Coruña también. No, es de Venezuela. Nos conocimos en Colombia, pero bueno, es una historia larga. Claro, ya. Y lo Viajas visité hace medio año, un poco más. Muy bonito. En los hostels están bien para conocer gente interesante de otros países y poder intercambiar tips de viajes. Después del desayuno fui a caminar por la famosa plaza Yena Efna, que está siempre abarrotada de gente vendiendo sus productos, que pueden ser tanto zumos de frutas como fotos con serpientes y monos o hacerte algún dibujo en las manos y varias cosas más. Este sitio está bien para pasear durante media hora, ya que te acabas cansando de tanto bullicio. Volví por la noche a la famosa plaza Yena Efna para ver el ambiente, y allí había más gente y ruido que de día, pero aún así te quedas fascinado con tantas luces y decoración que hay. Pasé 2 noches muy tranquilas en Marrakech, a pesar del movimiento continuo de gente por todas partes, y ya en el Riad descubrí a esta tortuga que no paraba de caminar por toda la terraza. Se debía pensar que era una corredora de maratones. Pues primer problemilla del día, porque no encuentro la moto. La dejé hace 2 días en un parking, al lado no, bastante alejado del Riad, donde estoy alojado. Y el señor del parking me dio este papel, pero con el precio, con el número, pero eso no es el nombre del parking. Y ahora pues no lo encontramos. Ya llevo mirados unos 6 parkings y nada, no aparece. No sé qué hacer. Estoy bastante perdido ahora. Otro parking, pero nada, este tampoco es. Pues nada, aquí en Marrakech, en esta zona, igual hay unos 50 parkings. Pues me tocó el más complicado.
Nada, la moto o el parking sigue sin aparecer, así que estoy aún sin desayunar. Me voy a tomar un café y una rosquilla de estas grandes y espero que aparezca el parking, porque vaya lío que tengo. El hotel está por aquí, a la derecha, y yo sé que vinimos por esta calle hacia allá. Estoy yendo con Said, que es el que me enseñó el parking, es el que trabaja en el hotel, pero no se acuerda bien dónde estaba tampoco. Entonces tenemos que ir preguntando así a la gente, a ver si nos acercamos, si nos vamos acercando al sitio. A ver si lo encontramos. Creo que está cerca. Este es el parking. El parque. The name park. The name of this park. No name. Parking Ayub. Ok, pues era este el parking Ayub. Gracias a Said que me encontró el parking. Si no, estaba perdido aquí sin la moto. Vaya lío. Vamos a verla, qué tal está. Yo espero que esté bien. Aquí cuidan mucho las motos. No, quieto. Vale, está un poco llena de polvo de estar aquí. Sí. Así que hay que quitarla pronto. It's good. Como 7. GoPro 7. It's good. This for here. Sí. Y el Battery 2 hours. Di algo para YouTube. Bien. Por el canal de YouTube para ir en moto. Ir en moto. Canal. A Mersuga. Bonito. Bonito y de grande duna y de mucha arena y mucho campamento y caballo, escenario. Vale. Y bueno de night, The night. era bueno de night, era Ok. la luna, era calm, Very calm. very calm. Ok. Sí, It's good. it's very good. Yes. Cuenta cómo encontramos la moto hoy. Como el parking de la moto hoy. Parking. Parking, Amarzone, el parking de desierto. No. Parking hoy, en la moto. Que estaba perdida. Pues esto fue el Riyadh Serjan. Perfecto. Es una maravilla. Es muy relax. Yo dormí ahí en esa habitación de 4 camas con 3 chicas. En la terraza que tiene allí los desayunos, allí arriba. Aquí estaban los baños.
Bueno, pues ya me despedí de Said. Es un tío muy majo, muy bueno, te ayuda en todo lo que puede. Gracias a él encontré la moto, allá perdida en el camping, en el parking. Y muy bien. Pues nada, voy a salir de Marrakech y me dirijo a las cascadas de Ouzout, a 2 horas y media de Marrakech. Unas cascadas que vi en foto que eran muy chulas. Y así pasé 2 días en Marrakech, que es una ciudad muy activa, con un montón de actividades para ver y para hacer, aunque tiene demasiado jaleo de gente y motos a diario, sobre todo en la Medina, que al ser las calles tan reducidas te pasan tan cerca de ti que casi te arrollan, pero los motoristas tienen súper calculado las distancias para evitar más desgracias, ya que recorren a todas horas esas calles tan complicadas. La moto está llena de polvo hasta arriba, de dejarla allí en el parking. Se llenó de polvo, tío. Está llenísima. Pues justamente aquí encontré un sitio de lavar la moto. Vamos a ver qué cuesta, porque está muy llena de polvo y después el polvo se queda pegado. Hello. Y ahora viene la primera avería de la moto por culpa mía, ya que se me ocurrió lavarla con una pistola de agua a alta presión, cosa que no se debe hacer a una moto tan delicada y antigua. Vamos a ver qué pasó con este lavadero. Al final la moto no arrancaba, ya que entró agua por todos los circuitos eléctricos y batería. Así tuve que ir al taller de enfrente y menos mal que estaba cerca para ir caminando. Una vez allí, el mecánico tuvo que secar todos los cables de la batería con aire comprimido. Y sacar la bujía para limpiarla con gasolina. Así estuvimos de reparación casi 1 hora hasta que al final la moto arrancó y me fui a probarla. Parece que se va recuperando la moto del lavado que le hicimos. Le entró agua por todos los lados y la moto no le gusta lavarse. Entonces
hay que tener mucho cuidado con el agua. Esto, el reloj meteorológico del tiempo y la temperatura parece que ya empieza a recuperar. Por esta vez tuvimos mucha suerte, ya que el mecánico supo reparar bastante rápido. Y apenas me costó 4 euros por el arreglo. Ya pensaba que iba a ser más complicado, pero se ve que era un mecánico muy habilidoso. Me fui muy contento de allí, pero esta iba a ser la primera avería de varias más jorobadas. Al fin conseguí la goma esta, la cinta, para sujetar la chaqueta, poner la toalla también para que se seque. Así que ahora ya voy a ir más cómodo. Una cosa que me fijé en el bar, bueno, en todos los bares que tienen, es que en la barra, justo en una esquina de la barra, hay como un dispensador de agua. Es una garrafa llena de agua. Y con una taza o un vaso, ahí va la gente y se sirve cada uno un vasito de agua. ¿Qué pasa? Que siempre están usando el mismo vaso, ¿eh? No, eso no lo cambian. Da un poco de mal rollo, pero es lo que hay. Pero mejor eso que nada, porque aquí con el calor que hace, a la gente de la calle siempre a beber, se pone su vaso y se va. No le cobran por eso, es gratis. Y lo tienen todos los bares. Debe ser obligado por ley aquí. Control de radar, ya me avisaron. Ya 2 coches poniendo luces y una moto así con la mano diciendo que no corriese mucho. Y aquí vemos el control, no falla. La estación del tiempo se recuperó ella sola, y eso que estaba empapada. Es una estación no para estar en la intemperie, es de casa. Entonces esto, claro, es muy sensible al agua. Si le entra agua en la pantalla por ahí, se borra todo. Pero ya se mojó varias veces y recuperó, ¿eh? Es una estación de las más baratas de Amazon, de 10 euros. Y está funcionando genial. Ok. Si no, va a salir por fuera. Es mejor así. 67. 4 litros. 67. Pues parece que ya estoy llegando a la cascada de Ousuk. Debe estar a menos de 10 kilómetros. Pero antes de llegar a las cascadas, unas personitas muy simpáticas me iban a sorprender con unos frutos típicos de la zona. Agua. Pensé en un principio que el niño quería agua, y cuando se la doy, al final no era eso exactamente lo que quería. Pero eso ya lo vamos a ver en el próximo videazo de la serie Viajando por Marruecos en scooter. Nos vemos y hasta la próxima ocasión. Un saludo y te suscribes a nuestro canal. ¡Chao!